mañana muy especial en el libro del profeta Isaías. Voy a pedirle que abra su Biblia allí, Isaías capítulo 55. Abra su Biblia, por favor, Isaías capítulo 55. Tal vez la parte más conocida de este pasaje está en el versículo 6 en adelante. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Háblanos, Padre, por esta tu palabra, y como dice acá mismo el profeta Isaías, la palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieras. Que esa palabra sea prosperada hoy en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas más comunes en el mundo de hoy son los perfiles. Si usted va a solicitar un empleo, sí, le pide una hoja de vida, pero generalmente van a estudiar su perfil. Si usted va a entrar a una universidad, van a estudiar su perfil. En un caso, su perfil laboral, sus habilidades, su potencial, ¿cierto? Su mayor fortaleza. En el otro caso, tal vez su perfil académico, si usted está realmente capacitado, es apto para entrar en determinada carrera, no sé. Estudian su perfil. Y en alguna manera todos tenemos un perfil en ese sentido, ¿no? La palabra perfil se aplica en muchos aspectos, pero en este caso es más específico el sentido, el significado de perfil. No siempre nosotros hemos percibido que en este capítulo 55 de Isaías Dios está hablando de perfiles a todo lo largo del capítulo, desde el versículo 1 hasta el final. Dios está hablando de perfiles. ¿Qué podríamos decir que es un perfil? En el sentido en que estamos diciéndolo. Bueno, un perfil es una medida de algo, es la medida de algo. Es el delineamiento de los logros que se debe tener para alcanzar una posición o un cargo. Y podríamos decir para desarrollar un determinado trabajo. Si yo contrato una persona, un obrero, para que venga y me arregle el techo, entonces yo quiero saber cuál es el perfil de ese obrero, de ese trabajador, y si realmente es apto para arreglar un techo o es mejor en otra cosa. Pero es el delineamiento de los logros que se debe tener para alcanzar una posición o cargo. Desde la creación, según lo que nos cuenta la Biblia, Dios estableció sus perfiles. Dios estableció sus perfiles. Dios estableció sus perfiles para los seres humanos que creó. Dios estableció unos perfiles para Adán y Eva representativos de toda la humanidad. Dios estableció sus perfiles. Por eso dice que a su imagen los creó. Varón y hembra los hizo, pero a su imagen los creó. Y se suponía
que los seres humanos debieran mantenerse a la altura de esa imagen de Dios, porque la imagen de Dios representa el más alto perfil. Imagínense, y Dios nos creó a nosotros para un alto perfil, para alcanzar un alto perfil, porque nos creó a su imagen. ¿Por qué? Por causa del propósito con el que Él creó los seres humanos. El propósito esencial por el cual Dios nos creó fue para que lo representáramos a Él, para que los seres humanos lo representaran a Él. En el versículo 8 del capítulo 2 de Génesis dice que Dios plantó un jardín en el Edén, en un lugar llamado Edén, plantó un jardín. Digámoslo de una manera más sencilla, Dios estableció una finca, una hermosa finca, pero necesitaba una pareja de mayordomos para esa finca. Entonces Dios puso un aviso. Sí, puso un aviso. Necesito pareja de mayordomos para administrar la finca del Edén. Necesito que sean personas honorables, que sean personas aptas, que sean personas responsables, que sean personas respetuosas y sobre todo que sean personas que sepan acatar órdenes y seguir instrucciones. Dios estableció ese perfil. Claro, las únicas personas que había aptas en ese momento para llenar esa vacante eran Adán y Eva. Y a Adán y Eva Dios les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen sobre ella. Perfil, un perfil sumamente alto para la tarea que debían desarrollar Adán y Eva. Pero también les dijo, cuando los puso allá, en esa finca, cuando ellos llegaron allá para hacerse cargo de la administración de esa finca, bueno, del árbol que está en el centro del huerto no podrán comer. De todos los demás árboles pueden comer lo que quieran, pero del que está en el centro del huerto, de ese no podrán comer. Ojo, ese árbol lo van a respetar. Dios estableció un perfil de avance, de ir hacia adelante, pero también estableció un perfil de restricción. El primero fija un estándar de crecimiento. Dios quería que Adán y Eva crecieran, que crecieran en la vida, que crecieran como personas, que crecieran en su relación con Él, que crecieran espiritualmente, moralmente, que crecieran intelectualmente. Dios quería que crecieran. Por eso fijó unos perfiles altos, pero también estableció unos perfiles de restricción. En cuanto a este árbol, solo hasta aquí podrán llegar. Entonces, ese era un perfil de obediencia. Ustedes van a demostrarme hasta dónde están dispuestos a obedecerme si respetan estos límites que les estoy estableciendo. Isaías afirma exactamente eso cuando nos dice lo que acabamos de leer. Cuando dice que mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos son como sus caminos. Miren bien, en todo este pasaje de Isaías 55, Dios le hace un llamado al pueblo de Israel. Lo está llamando a enfocarse en una búsqueda de Él. Por eso dice, busquen a Jehová mientras pueden hallarlo. Y debían buscar a Jehová porque el diseño de lo que ellos debían ser como personas estaba en Dios. Debemos buscar a Dios porque el diseño, el perfil máximo de lo que debemos ser está en Él, está en Dios, en la imagen de Dios y en la imagen con la que Él nos creó. Luego les aclara que ellos no están andando al nivel de su perfil. Definitivamente han colapsado, se han venido abajo.
han, digamos, degradado, se han degradado en su perfil. Y el problema es que se acostumbraron a vivir en un estado degradado del perfil y de la imagen de Dios. Entonces, podríamos parafrasear un poco esto que Dios le dice al pueblo de Israel. Miren, lo que ustedes piensan que son delante de mí dista abismalmente de lo que yo pienso que deben ser. Ustedes no me están adorando como debieran adorarme. Ustedes no me están siendo fieles como debieran serlo. Ustedes no están orando como debieran orar. Ustedes no están creciendo como debieran crecer. Ustedes no me están obedeciendo como debieran obedecerme. Ellos habían perdido de vista a Dios. Habían perdido de vista a Dios, y cuando se pierde de vista a Dios, nosotros perdemos de vista los altos perfiles de Dios para nuestra vida. Por eso Dios les dice: busquen a Jehová mientras puedan encontrarlo. Busquen a Dios mientras puedan encontrarlo. Tienen que reencontrarse de nuevo con el alto perfil de Dios para sus vidas. Ellos también habían encaminado sus vidas en direcciones opuestas a la voluntad de Dios. Si Dios les había dicho hacia allá, hacia la derecha, ellos tomaron hacia el otro lado, hacia la izquierda. Si Dios les decía hacia adelante, ellos caminaban hacia atrás. Habían tomado caminos opuestos a los de Dios. Habían tomado el camino de la impiedad y el camino de la iniquidad. Palabras un tanto extrañas, pero déjenme decirles, la impiedad simplemente era una absoluta falta de fervor espiritual. Y la iniquidad era simple y sencillamente una vida organizada de acuerdo a la ley de su propia conciencia y no bajo la ley de Dios. Por eso Dios les dice: deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Tiene que mirar a dónde y a qué clase de perfiles llegó, porque los perfiles que piensa tener en su vida no son los que yo establecí para cada uno de ustedes. Lo cierto y lo más inquietante de todo esto es que Dios nunca bajará sus perfiles. Dios nunca disminuirá sus perfiles. En el Salmo 100, el salmista habla de la verdad de Dios. Y él dice que esa verdad de Dios es una verdad que permanece, porque es una verdad eterna, dice el salmista. En el Salmo 100, en el versículo 5, dice, porque Jehová es bueno. Ahora miren, para siempre es su misericordia y su fidelidad. Hay otras versiones que traducen: y su verdad es por todas las generaciones. Y si nosotros juntamos las dos versiones, esta que dice su fidelidad y las otras versiones como la Nueva Traducción Viviente que traducen su verdad, si las juntamos las dos, simplemente nos llevan a la idea de que Dios es absolutamente fiel a su propia verdad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Dios estableció su propia verdad. El salmista dice que Dios estableció su verdad, la cual permanece por todas las generaciones. Los tiempos pasan, los tiempos cambian, las generaciones van, las generaciones vienen, la historia transcurre, pasan cosas, suceden cosas, pero la verdad de Dios permanece inmutable.
Ahora, puede ser que nosotros la desconozcamos, puede ser que nosotros no la valoremos, puede ser que nosotros aún tomemos la verdad de Dios y la ajustemos o la acomodemos a nuestra medida, a nuestro gusto, a nuestra comodidad, como nos parezca mejor, como más cómodo nos haga sentir. Y puede ser que nos parezca que Dios lo permite. Bueno, yo he organizado mi vida cristiana, bueno, de la mejor forma que puedo, y como mejor me lo permite el tiempo y mi propia disposición y otras cosas, yo acomodé ahí mi vida cristiana como puedo, pero bueno, yo veo que así me está yendo bien y no veo que Dios esté haciendo nada por mostrarme que eso no está bien. Sí, puede ser que nos parece que Dios lo permite, pero resulta que estamos confundiendo la paciencia de Dios con la permisividad de Dios. Pero el alto perfil que Dios mantiene en cuanto a su verdad es lo que al final de cuentas desaprobará el perfil que nosotros fijamos en cuanto a nuestra propia verdad. Porque el día menos pensado nosotros nos encontraremos frente al hecho de que tendremos que medir nuestro propio perfil de vida cristiana con el perfil de Dios, y solo Dios sabe hasta dónde coincidirá con ese perfil. En el tiempo cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, Jesús, permítame usar la palabra, Jesús atacó precisamente eso. Con su radical expresión: ustedes oyeron que se les dijo. A ustedes se les dijo, ustedes oyeron que se les dijo, pero yo os digo. Ustedes oyeron que se les dijo, eso de decir una palabra para comprometerse y después no cumplir, eso no vale la pena. Pero yo os digo que el que se comprometa con su palabra tiene que cumplirla totalmente. Ustedes oyeron que se les dijo, bueno, si yo estoy casado y quiero echar a mi mujer porque ya no me gusta, ya me gustó más otra, entonces la echo para que se vaya y se acabó, ese matrimonio se acabó. No, pero yo os digo que el que repudia a su mujer y la echa de su casa para casarse con otra, hace que ella adultere, y el que la echó también adultera si se casa con otra. Sí, ustedes oyeron que se dijo, pero yo les digo. En realidad, cuando Jesús vino, los perfiles de Dios habían desaparecido. Si nosotros no podemos o no queremos hacer más en cuanto a los perfiles de Dios, pues bueno, ¿qué puede hacerse? Pero habrá que afrontar las consecuencias. Pero Dios nunca bajará ni disminuirá sus perfiles. ¿Vamos bien hasta ahí? A ver, entonces vamos a ver a la luz de eso algunos ejemplos de lo que estamos diciendo. Algunos ejemplos. Si nosotros estudiamos toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, nos encontraremos con muchos perfiles de Dios. Vamos a mirar algunos ejemplos aquí, y espero que esto de pronto le estimule a usted para que estudie quizás más a fondo algunas cosas en su Biblia y busque otros perfiles en los que de pronto usted no ha pensado seriamente. Pero miremos algunos ejemplos de lo que estamos diciendo. Un primer perfil que Dios establece, que es absolutamente inmutable, es el perfil de arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Arrepentirse es cambiar de rumbo en una acción intencional, total, que abarca toda la vida,
todo el carácter y toda la cosmovisión personal. En su sentido práctico, arrepentirse es volverse a Dios. Y es lo que Dios está diciéndole aquí al pueblo de Israel a través de Isaías. Busquen a Jehová otra vez, vuélvanse a Dios otra vez. No solo es una acción mental, es una acción de hecho. Reencontrarnos otra vez con Dios, reencaminar otra vez toda mi vida hacia Dios. Se trata de reunir todos los elementos de mi vida, todo lo que forma parte de mi vida y que en un momento dado utilicé egoístamente o los utilicé para beneficiarme a mí mismo o para usufructuarlos para mí mismo. Ahora los voy a reunir todos y los voy a rendir a Cristo. Volverme completamente a Dios. Pero esa tiene que ser una acción total, una acción de todo mi ser y de toda mi vida. El profeta Zacarías decía también en su momento, en el capítulo 1, en el versículo 3, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Jehová y Jehová se volverá a ustedes. Imagine y trate de comprender lo que significa eso. Vuélvanse a Jehová y Él se volverá a ustedes. La prueba de que realmente nos hemos vuelto a Dios, de que nos estamos volviendo sincera y francamente a Dios, es que podremos experimentar la bendición de la gracia, la misericordia, la provisión, la fortaleza, el crecimiento que Dios da, porque Él, al ver que nos volvimos a Él, Él también se ha vuelto hacia nosotros. Pero no tiene sentido que nosotros pensemos que nos hemos vuelto a Dios, que nos estamos volviendo a Dios si seguimos manteniendo el Cristo de espaldas. Arrepiéntanse. Es un perfil inmutable. Otro perfil es amen a Dios. Amen a Dios. Alguien le preguntó un día a Jesús: Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús dijo: amen a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón. Mire bien, con todo. Amen a Dios con todo su ser. Pero Jesús dijo también que ese mandamiento se complementa en otro que es igualmente importante. Amen a su prójimo como a ustedes mismos. Aparte del hecho de que Jesús declara que este es el primero y grande mandamiento, este establece un perfil en cuanto a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Y eso incluye también a mi prójimo. Imagínense ustedes, ese mandamiento o el mandamiento de amar a Dios, así lo ame con todo mi ser, estaría incompleto si todo mi ser no está envuelto en una relación con Dios y en servir a mi prójimo. Un perfil sumamente alto. Un tercer perfil que Dios estableció es: den su diezmo y ofrenda. Den su diezmo y ofrenda. Y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento y vemos también su explicación más amplia en el Nuevo Testamento. Pero déjenme decirles esto: la palabra diezmo significa la décima parte. Una persona trabajaba durante la semana, obtenía sus cosechas, sus ganancias, lo que fuera, y debía apartar la décima parte de eso para llevarla al templo y dedicarla a Dios. Era la décima parte. Diezmo significa la décima parte. Y esta era una práctica común en el Antiguo Testamento, pero estaba encaminada a demostrar cuánto una persona estaba dispuesta a obedecer la ley de Dios.
No se trataba de si daba mucho, si daba poco, si la cosecha había sido poquita, entonces el diezmo iba a ser poquito, si la cosecha había sido abundante, tal vez el diezmo iba a ser mucho, pero no se trataba de eso, se trataba de demostrar cuánto se estaba dispuesto a obedecer la ley de Dios. Pero el perfil que Dios estableció siempre se mantuvo, era el 10%. O se incurría en desobediencia a la ley. Y eso en los tiempos del Antiguo Testamento era serio. Pero Dios nunca bajó ese perfil. Dios nunca bajó ese perfil relacionado con el dar. Tampoco lo eliminó nunca. Jesús dijo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y eso significa que en su transición, o mejor, en la transición del diezmo, del concepto del diezmo, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ese perfil se mantuvo, pero con una nueva proyección. La forma como Pablo lo entendió fue explicada, o la explicó cuando él procuraba lograr que las iglesias de Europa, en el tiempo en que él andaba haciendo obra misionera, se añadieran a la campaña que él estaba encabezando para levantar fondos para ayudar a las iglesias pobres de Judea. Entonces Pablo aplicó el sentido, el concepto ampliado del diezmo, y él dijo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Miren bien, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Aquí aparece el concepto de la generosidad, pero luego dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, no se trataba de qué tanto voy a dar, no se trataba de qué cantidad voy a dar, se trataba de qué tan generoso es mi corazón. Ya no se trataba de dar y tener como límite el 10%, sino que ahora se trataba era de que a partir del 10% voy a dar más, según lo que sienta en mi corazón y según el Señor me haya bendecido y me haya prosperado. Entonces, en lugar de disminuir, el perfil aumentó. Y esto era como sucede con los atletas que practican el salto alto. Eso es una de las disciplinas que a mí más me gusta ver cuando transmiten los Juegos Olímpicos o este tipo de competencias: el salto alto, el salto con garrocha, ¿verdad? Y ver cómo un atleta se impulsa con una vara en su mano, corre, coge impulso, y luego impulsándose y apoyándose en la vara, trata de saltar por encima del obstáculo que se le ha puesto. Y si lo logra pasar, entonces tiene que volver a saltar por una marca nueva. Entonces el obstáculo es subido unos centímetros más. Y eso representa un desafío mayor para el atleta. A medida que logra saltarlo, se le subirá el perfil. Dios no solo mantuvo el perfil del 10%, Dios lo subió. Amén, hermanos. Den sus diezmos y ofrendas. Un perfil más. Sean santos. El apóstol Pedro dice: así como aquel que os llamó es santo, sean también ustedes santos en toda, amén, en toda su manera de ¿qué? De vivir. En toda su manera de vivir. No voy a ser santo solo en unas cosas y en otras voy a ser una persona impía o una persona de mal testimonio. No, sean santos en toda su manera de vivir.
Muchas circunstancias en la vida son una tentación a que nos acojamos a perfiles bajos. Y cuando Pedro escribió esta epístola, la iglesia estaba bajo esa tentación de acogerse a perfiles bajos. Estaban siendo asediados por quienes no compartían la fe cristiana, estaban siendo amenazados, estaban siendo desplazados, estaban siendo atacados. Entonces ellos estaban bajo la tentación de responder con las mismas armas, con la misma moneda. Pero Pedro les dice: no, recuerden que ustedes son llamados de Dios, ustedes son hijos de Dios, y los hijos de Dios, llamados por Dios, viven de acuerdo a perfiles mucho más altos que responder a los que los atacan con las mismas armas. Y son también esas circunstancias las que Dios usa para motivarnos a mantener sus altos perfiles. La santidad es un perfil que debe abarcar toda nuestra vida. Entonces viene la pregunta: al fin de cuentas, ¿qué es ser santo? En el Nuevo Testamento, la palabra santo tiene un sentido absolutamente singular. La palabra santo es simplemente ser diferentes. Ser diferentes. Si este roba, yo no robo. Si este miente, yo no tengo por qué mentir. Si este se aprovecha de los demás, yo no tengo por qué hacer lo mismo. Yo voy a hacer un canal del amor de Dios en la vida de los demás. Si este dice palabras obscenas y vulgares, si este habla de una manera terrible, yo no tengo por qué hablar de esa misma manera, porque de toda palabra que sale de mi boca voy a dar cuenta a Dios. Si este lleva una doble contabilidad, yo voy a ser transparente en mi contabilidad. Si este roba en el trabajo, yo voy a ser responsable de lo que ha sido puesto bajo mi responsabilidad. Voy a ser diferente. Ser santos es ser diferentes, pero ser diferentes en el sentido de ser como Jesús. Una cosa, perdónenme que le diga de esta forma, una cosa es que Osvaldo Arenas diga: voy a ser un Osvaldo Arenas diferente de acuerdo a mi propio criterio. Eso es una cosa. Pero otra cosa es decir: voy a ser diferente porque quiero ser como Jesús, y voy a orar y voy a profundizar una relación con el Señor Jesús tal para que Él sea más real en mí. Ser santos en el sentido de ser como Jesús. Eso es ser verdaderamente diferente. No hay nada más raro en el mundo que una persona que se parece a Jesús en su carácter y en su manera de vivir. Y cuando nos digan que somos personas raras, es porque estamos siendo diferentes. Estamos siendo santos. Y un perfil más: la contrición. La palabra contrición básicamente significa dolor, pero un dolor emocional, un dolor moral o un dolor del alma. Quienes hayan pasado por experiencias así saben lo que es un dolor del alma. Tal vez porque afrontó una traición, alguien lo ofendió, alguien lo abandonó, alguien lo insultó, alguien lo trató muy mal, alguien le robó, no sé, usted siente un dolor en el alma. Tal vez usted perdió un ser querido que amaba, usted siente un dolor en el alma. Pero básicamente la contrición desde el punto de vista espiritual es dolor por haber pecado, dolor por reconocer que somos pecadores, dolor al reconocer que no estamos alcanzando los perfiles de Dios. Cuando David fue confrontado por Dios a causa de su adulterio, David entró en una crisis espiritual muy profunda, y él describe esa crisis en el Salmo 32, donde él dice que él no quería darle atención, no quería darle importancia
a la forma como su conciencia lo acusaba a causa de su pecado. Y él no quería confesar su pecado a Dios, él no quería reconocerlo, pero Dios lo asedió tanto, su propia conciencia lo punzó tanto, que al final el salmista dice: hasta que tuve que confesar mi pecado. Y cuando David entró en esa crisis profunda con su propio pecado, con su propia naturaleza pecaminosa, entonces durante esa crisis toda su vida pasó delante de él. Toda su vida pasó delante de él. Toda su vida fue traída al nivel de su conciencia. Por eso en su oración, en el Salmo 51, en su oración de confesión, el salmista habla de mis rebeliones. Por eso habla de reconozco mis rebeliones. Porque el salmista no solamente está reconociendo ese pecado de adulterio que cometió, sino que toda su vida fue llevada en retrospectiva. Él no pudo evitar mirar todo lo demás que había en su vida y que no había reconocido delante de Dios como pecado. Dios le hizo ver que la confesión de sus pecados incluía todo lo que había sido su vida, así como el perdón de Dios sería sobre todos sus pecados. Entonces, estos son algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos más de perfiles de Dios en cuanto a la fe, en cuanto a la consagración, en cuanto al compromiso cristiano, en cuanto al uso de nuestro tiempo, y muchos perfiles más. Pero con base en esto, déjenme decirles algo más. A la luz de mirar esos perfiles de Dios, una cosa se nos hace muy clara. Primero, es necesario entonces mantenernos en la carrera. Mantenernos en la carrera. El apóstol Pablo siempre vio o trató de ilustrar la vida cristiana como una carrera de atletismo. Yo creo que Pablo tenía en alguna forma la costumbre de asistir a las competencias deportivas que había también en su tiempo, y le gustaba ver las carreras de atletas, de una cosa y de la otra, y él sabía lo que era una carrera que hoy se conoce como carrera de maratón. Y Pablo utilizó esa figura para ilustrar lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es como una carrera de maratón, completamente diferente a una carrera de 100 metros que se corrió en unos cuantos segundos. Pero una carrera de maratón es una carrera que va avanzando pausadamente, lentamente, persistentemente, con bastante resistencia. Pero en Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 14, Pablo dice: yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren lo que dice Pablo ahí: yo prosigo a la meta. Unos perfiles como los que Dios ha establecido como padre con sus hijos no son fáciles de alcanzar de ninguna manera. No son fáciles de alcanzar, ni mucho menos rápido. Tal vez nosotros, después de muchos años de trasegar en la vida cristiana, de pronto en un momento dado miremos hacia atrás y podamos considerar: caramba, cuánto he avanzado, cuánto he crecido. O a lo mejor nos encontremos con que: caramba, todos estos años que hace que yo conozco del Señor, que he estado asistiendo a la iglesia, al culto, he estado sirviendo al Señor hasta en un ministerio o en otro, y he escuchado predicaciones y he recibido clases, y ahora que vengo y evalúo mi vida, caramba, yo siento que no he avanzado lo que debiera haber avanzado, no he crecido lo que debiera haber crecido. Porque es que los perfiles de Dios no se alcanzan fácilmente, ni tampoco en forma rápida, ni de la noche a la mañana. Es más, puede a veces ser que sentimos que crecemos, puede ser que miremos nuestra vida y la evaluemos y nos alegremos dándonos cuenta de que: ay, caramba, cuánto he crecido, cuánto he subido, cuánto he ascendido. Nos sentimos que ascendemos. Y muchas veces nos damos cuenta de eso para luego
inesperadamente venirnos abajo, que así como subimos, nos venimos abajo otra vez. A veces todo parece detenerse, como que no pasa nada, no vemos avance, todo se nos vuelve una rutina, una monotonía, como que no avanzamos, como que ni para adelante, como que ni para atrás, sino que simplemente estamos ahí. Y otras veces nosotros mismos nos desilusionamos de todo y hacemos todo a un lado, como Pedro cuando dijo: yo no quiero nada de Jesús, yo no quiero nada con Jesús, no conozco a Jesús, no me hablen de Jesús. Y tal vez nosotros llegamos a un momento también en que digamos: yo no quiero nada de iglesia, no quiero nada de oración, no quiero nada de la Biblia, no quiero que me prediquen, no quiero que me hablen de nada. La pregunta aquí es: ¿quién ha dicho que una larga carrera no puede convertirse en una dura agonía al fin de cuentas? Y si no, pregúntele eso a un atleta de maratón. Pregúntele a un atleta de maratón que tiene que hacer una carrera de quién sabe cuántas horas para llegar a la meta. Pregúntele qué tan fácil es. Pregúntele qué tanto se agoniza en una carrera de esas para poder llegar a la meta y poder ganar. Pablo tenía muy en claro los perfiles de Dios. En el versículo 9 del capítulo 3 de Filipenses, él dice: yo quiero ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, no teniendo mi propio perfil, no, que se basa en la ley, que se basa en mi propio esfuerzo, que se basa en mi propia forma de organizar la vida. No, yo quiero ser hallado en Cristo, vestido de la justicia de Cristo. Una justicia que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Yo quiero ser hallado vestido del perfil de Cristo en mi vida, no de mi propio perfil establecido a mi manera o como a mí me pareció mejor. Yo quiero ser hallado vestido de la justicia de Cristo, del perfil de Cristo. Pablo sabía cuáles eran sus perfiles. Pablo sabía lo que significa la vida cristiana. Pablo sabía que la vida cristiana es una carrera que hay que correrla, y así sea agónicamente, hay que seguirla corriendo. Pablo dijo: yo no quiero presentarme un día delante de Dios con mi propia vida arreglada a mi manera. Pero él confiesa que aún no lo logra completamente. Por eso él dice: no es que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pablo sabía que tenía que seguir corriendo. A pesar de todo, tenemos que seguir corriendo si realmente nos interesan los perfiles de Dios. Y sobre todo cuando tenemos bien clara la meta. Yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Y una cosa más. A la luz de todo eso, entonces, por tanto, Cristo en nosotros es la esperanza de alcanzar ese perfil. Cristo en nosotros es la esperanza de alcanzar ese perfil. Ya vamos terminando, pero mire por favor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Creo que citaba este pasaje también hace 8 días, pero vamos a mirar otro aspecto de algunos versículos aquí. Juan 15, 4 y 5. Allí dice, miren bien, Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí hay una dimensión espiritual, yo diría, inconmensurable. Jesús habla de permanecer. Y esto tiene que ver con algo que está fijado, algo que está adherido a un lugar, como un clavo en un muro o como una rama a la vid. Pero esa idea de permanecer es aplicada por Jesús en un doble sentido. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. En la medida en que ustedes permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. En la medida en que sea real, sincera y profunda su relación conmigo, será también real mi bendición en sus vidas. Si como la rama está fija en el tronco, parece decir Jesús, ustedes están fijados en mí, yo seré el tronco que los sostiene, yo seré el tronco que los alimenta, yo seré el tronco que los hace fructificar. Y Jesús lo dijo muy claro: alcanzar el perfil, el fruto que está establecido para los que le siguen es imposible dentro de nuestras capacidades. Pero esto nos hace pensar también que si reconocemos que no estamos alcanzando ese perfil, es porque no estamos permaneciendo en Él. Jesús lo dijo claro: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermanos queridos, puede ser decepcionante que puede ser decepcionante que nos evaluemos a la luz de todo esto y concluyamos que aún estamos muy quedados, que nos estamos quedando cortos, que nos falta mucho. Y es verdad. Lo mismo que pueda pasarle a usted en ese sentido, me pasa también a mí. Pero déjeme decirle una cosa más. Los perfiles de Dios nos recuerdan que aún tenemos una meta que alcanzar, que aún no llegamos al final, que la carrera continúa, que aún tenemos que trazarnos metas de crecimiento, que aún estamos en formación, que aún necesitamos depender de Jesús. Pero también nos recuerdan que Dios juzgará nuestra desobediencia, nuestra negligencia en alcanzar sus perfiles, pero nos bendecirá con fruto abundante si nosotros de veras día tras día nos esforzamos por permanecer en Él y ocuparnos de que sus perfiles se hagan realidad en nuestra vida. ¿Hasta dónde estamos a la altura de los perfiles de Dios? ¿Hasta dónde hemos hecho de la vida cristiana algo superficial, algo acomodado, amañado? Si captamos bien la insistencia de Dios a través de su palabra, veremos que Dios nos llama angustiosamente a continuar avanzando hacia sus perfiles. Hermano, mi hermana, continúa corriendo, persiste, prosigue hacia la meta, porque todos estamos en la misma carrera. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Y perdóneme por tomarme tanto tiempo. Dios bueno, gracias te doy, Señor, por este momento tan especial. Y gracias, Señor, por esta palabra que tú, Señor Dios, hoy nos traes. Quizás es mucho más lo que tendríamos que decir acerca de esto, desde luego. Pero que esto nos sirva, Señor, de fundamento, de base, para que nosotros pensemos en la seriedad de tus perfiles para nuestra vida y de que tus caminos no son nuestros caminos, tus pensamientos no son nuestros pensamientos, y de que así como son altos los cielos sobre la tierra, también son altos tus perfiles para con nosotros, y que esos perfiles tú nunca los has disminuido, los has mantenido, pero que solamente en Cristo Jesús, en una relación permanente con Él, en un permanecer en Él, podremos alcanzarlos. Que no falte en nuestra vida la dedicación, la santidad, la oración, el estudio y la meditación profunda de tu palabra, y sobre todo, Padre, que no falte la obediencia y tomar esa palabra y aplicarla constantemente a nuestra vida.
Es nuestro ruego y oración, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Estemos de pie, por favor.